Bueno, estamos ante un hecho internacional histórico y es el que en Colombia se logró la paz tras 52 años de conflicto entre el gobierno y las FARC. Tengamos en cuenta que fue un largo recorrido, pero que hace 4 años se había firmado el comienzo, ¿no?, para estas negociaciones y que finalmente han llegado a su puerto. Hace 2 meses se firmó el cese de fuego, que fue seguramente lo más importante para la vida, ¿no?, de los colombianos, para la calidad de vida y saber qué es lo que podían esperar. Pero más allá de contárselos, tenemos aquí presente en nuestros estudios a Alexander Costa. Vos sos de Colombia, Alexander. Sí, claro que sí, Alexander Acosta. Alexander Acosta, bueno. De la parte del norte, como me Sí, contabas en yo la pausa. soy de una provincia, bueno, del norte que se llama Córdoba también, casualmente. Y sí, bueno, son 52 años de guerra que no han terminado todavía. Estos pasos que se han dado son importantísimos porque ¿qué pasa acá? Hace 4 años se tomó la decisión política del gobierno de sentarse con la guerrilla de la FARC en una conversación, a conversar los términos en que se acababa esta guerra. Luego de eso se acordaron ciertos puntos para hablar en la mesa, que fue en La Habana. Y bueno, hace 2 meses se firmó el cese bilateral al fuego, que creo que fue el punto donde uno dice, bueno, viene en serio el tema de la paz. A veces uno no cree mucho porque, o gran parte de la gente no cree mucho porque la guerrilla de una otra manera también ha defraudado mucho al colombiano. Empezó con una ideología totalmente distinta y después también se volcó en contra del civil. Bueno, hace 2 días lo que se firmó realmente fue el acuerdo total, 200 páginas con todo el acuerdo detallado de cómo se va a reinsertar la guerrilla en la vida social. Entonces todavía falta unos pasos más en donde la guerrilla... bueno, realmente este acuerdo que se firmó primero tiene que ir al Congreso de la República de Colombia. Allí lo que tiene que hacer es el Congreso llamar a un plebiscito, que es la manera en que los colombianos van a decir si están de acuerdo o no con lo que se firmó en La Habana. No creas. ¿No? No creas. ¿Por qué? Porque hay movimientos en Colombia más conservadores, como es el partido El Centro Democrático, que pertenece al expresidente Álvaro Uribe, que fue presidente en 2 periodos de Colombia, que digamos que está remando un poco para que esta paz no sea esta paz que se está firmando, sino que sea otra paz con otras condiciones. No es que no quieran la paz, sino que no les convence esta paz que se está firmando. A ver, ahora lo que se está proponiendo es que, digamos, la guerrilla forme parte de la sociedad en forma política, ¿no? Que tenga bancas, por ejemplo, en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que no quieren estas otras posiciones? Bueno, estas otras posiciones lo que no quieren precisamente es que esta paz que se está firmando, con estos acuerdos que se están firmando, a veces para asumir, digamos, para llegar a ciertos procesos, como lo fue en todo el mundo, para llegar a la paz hubieron cosas que se tuvieron que asimilar, que tuvieron que asumir, como por ejemplo, a veces la justicia no es tan justa, ¿no? Entonces pasa que si queremos lograr la paz tenemos que, voy a decir esto, no sé si se va a entender, tenemos que tragarnos algunas cosas, algunos sapos, tenemos que tragarnos algún trago amargo. Y es que, por ejemplo, algunas penas de prisión, digamos, algunos guerrilleros no van a ir a la cárcel como lo pretendía el Centro Democrático, entonces creen que las penas que se están dando o lo que ellos deberían pagar por haber cometido terrorismo, por haber cometido crímenes de lesa humanidad no es la suficiente. Claro, por ese lado lamentablemente no entra dentro del marco de negociación, ¿no? Cuando uno negocia justamente está cediendo cosas que tal vez sean, digamos, algunas cosas son más importantes que otras, pero bueno, lo fundamental es la paz. Exacto. Bueno, ¿qué viene ahora? Tú lo dijiste bien. La guerrilla se va a insertar en la vida civil, va a tener 5 bancas en el Congreso, según los acuerdos firmados, 5 bancas en el Congreso. Esas bancas van a tener voz, pero no van a tener voto en ningún proyecto que se vote. Es como la manera de que el gobierno inserta a la sociedad estos líderes políticos que estamos viendo, por ejemplo, estos líderes políticos en la vida electoral. ¿Por qué? Porque ellos de este acuerdo van a ser un partido político el cual sí o sí va a tener 5 bancas, pero no se las va a ganar sí o sí así. Ahora no porque nadie los votó, digamos, pero para la próxima sí van a tener voto. Ahí viene la cuestión. ¿Por qué? Porque la gente va a tener la posibilidad de votar ese partido político para que saque por voto popular los que alcance a sacar. Y lo que no alcance hasta los 5, el gobierno va a asumir que tiene que completar hasta llegar a 5 bancas en el Congreso.
Entonces van a sentarse en el Congreso, van a discutir cualquier proyecto de ley que se presente, pero no van a tener la posibilidad de votar. Digamos que es la manera que se ha acordado de reinsertar a todas estas personas a la vida civil, Sí. ¿no? Que vienen desde hace mucho tiempo, inclusive menores de edad que fueron reclutados por la FARC y vienen metidos digamos, en una guerra que les supera, una guerra de Sí. 52 años, que es una locura. Si lo pensamos hoy, creo que es el conflicto más antiguo, vigente, Sí. que se terminó o se Militar, está terminando exactamente. militarizado, exactamente. Bueno, Alexandra, ¿hace cuánto que estás viviendo en la Argentina? 2 años y medio tengo acá en la Argentina. Sí. Afortunadamente me han tratado muy bien, gracias, aprovecho. Bueno, Sí. 2 años y medio aquí en nuestra provincia. ¿Y cómo era tu vida digamos, en tu lugar, teniendo en cuenta todos estos cambios que se ha atravesado? Porque vos estabas todavía en Colombia Claro. cuando se empiezan las tratativas, digamos, para las negociaciones en La Exacto. Habana. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo vivió tu familia también, que ha vivido también la parte más nefasta que fueron, como me contabas vos en el corte, digamos, en los años 90, ¿no? Exactamente. Con las bombas, con los secuestros. Y contame un poco cómo fue todo ese progreso. Bueno, mis papás, yo soy de pueblo, de campo, mis papás son agricultores, mi mamá estuvo siempre en casa con nosotros, bueno, ese modelo de familia que tenemos. Y bueno, en los 90 se vivía mucho, yo lo vi mucho por televisión esto, y me acuerdo de las bombas como por ejemplo el Club en Nogal, que se fue en la década de los 90, donde murió mucha gente, y veíamos la televisión y estaba un edificio envuelto en llamas y derrumbado. Ellos lo vivieron mucho antes que yo claramente, tienen otra percepción de este conflicto, pero yo que vengo de otra generación y que de una otra manera he tratado de abrir la mente a entender este conflicto, lo asumo de otra manera, ¿no? Lo asumo con este conflicto de una manera en busca de una igualdad también de parte de unos que cayó en el error de ir a negociar, por ejemplo, con narcotraficantes, que fue Sí. lo que la guerrilla hizo y meterse en terrorismo. Yo sé que ellos están muy contentos. ¿Por qué? Porque ninguno de los papás quiere ver que sus hijos en un futuro van a tener un mal futuro. Claro. Y pensar en que no se firme la paz, se puede pensar también en es que estás negándole a tus hijos que vivan en un país en paz, que vivan en un país que tenga una nueva era, porque es una Claro. nueva era lo que comienza Sí, y que no ahora. todos tienen la posibilidad, tal vez, de que si no se sienten cómodos, Exacto. irse a otro lado. No todos tienen Exacto. esa posibilidad. Exactamente. Vos estás acá en la Argentina, podés volver si querés, te podés volver a ir, Exacto. pero podés también comparar dónde querés estar. Exactamente. Y bueno, ahora aparentemente hay una comparación en la propia Colombia del antes de la negociación y el Y el después. después. Y le marca la vida a mucha gente. Mucha gente. La que en Colombia hay dos vísperas o hay dos maneras de vivir este conflicto. El que lo vive de la ciudad pensando que le van a poner una bomba, que eso hace mucho Sí. tiempo que no sucede, porque hay que decir la verdad, hace mucho tiempo no hay una bomba en Colombia que sea de parte de la guerrilla, digamos, que afecte a la población civil, y el que está en el campo. El que está en el campo, en la zona rural, en los municipios más apartados, ese lo vive realmente el conflicto. Y yo, esto lo digo de mi parte y lo asumo, es las personas que dicen que no votan a favor de que se termine la paz, o sea, el que vota no al plebiscito que va a aprobar o no lo que se firmó en La Habana, son personas de la ciudad. La persona del campo que vivió el conflicto no quiere Sí. más conflicto, ya quiere que se Claro. acabe. Ya no quiere vivir con el miedo de no poderse expresar, de decir no a la guerrilla o de decir no a ciertas cosas, de sentirse sometido, de pagarle a la guerrilla parte de lo que produce, porque de eso vive la guerrilla, de las vacunas, bueno, se llama vacunas en Colombia, en el argot popular, de lo que tú produces. Sí. En cierto momento tenías que darle a la guerrilla que estaba en tu territorio cierto monto para Claro. poder seguir produciendo, Sí, por el ejemplo. tributo, El digamos. tributo, exactamente. Entonces, el que está en la ciudad no vive el conflicto igual que el que está en el campo. Y por eso ese que está en la ciudad, a mi manera de ver, es el que está resistiéndose a esa firma de la paz. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Yo creo Claro. que ya inevitablemente vamos a tener paz. Ahora lo que se va a empezar a discutir de aquí en adelante es cómo esas personas que se desmovilizaron van a empezar a insertarse en la vida civil, que hay unas cuestiones que se firmaron Sí. y que de ahora en adelante van a haber ciertas fechas en el calendario para empezar a entregar las armas. Hay una Claro. visión una comisión de la ONU que va a estar vigilando eso. Entonces, ¿Y como cómo que hacer hasta el para que final. no vuelvan a los viejos vicios, no? Exacto, Porque- Sí. o sea, que vuelvan a caer en lo que antes era su vida pasada, ¿no? Que ahora va a ser su vida pasada y es volver a tomar las armas. Entonces, para eso el gobierno ha proyectado también un plan en donde a esas personas que se desmovilicen les va a dar trabajo, educación, hogar, vivienda, le va a garantizar los derechos, que es lo que realmente Claro. tiene que hacer el Estado. Sí. Exacto. Claro, pasa que los derechos del Estado generalmente no van para gente que toma las armas y atenta contra civiles. Exactamente, pero
precisamente te Sí. hablaba de que cuando uno se sienta en una mesa a negociar la paz, y en este momento hay Sí. cosas que se tienen que tragar, son tragos amargos. Mm. ¿Queremos vivir en paz? Bien, habrá un trago amargo que nos tenemos que tragar, seguramente. Porque Sí. la FARC no se va a sentar en una mesa a negociar. Y con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la FARC ni con todo lo que hicieron. No, es una cuestión de lógica, de virar la perspectiva. Tú no te vas a sentar a negociar en un banco si sabes que el banco te va a cobrar un 35% de interés sobre lo que estás pretendiendo. No, tú te sientas si él te baja la tasa, Claro. si me van a entender, si cede el banco, si no cede, si te conviene, si no te conviene, si no, no te sientas. Es lo Sí, mismo no, acá. claramente son cuestiones lógicas de lo que ha sucedido en cada guerra, porque esto ha Exacto. sido una guerra, esto es una especie de capitulación en la cual, bueno, llegamos a estos acuerdos. Ahora quería salir un poco de ese tema específico y preguntarte por algo, no sé si que has escuchado seguramente desde que estás acá, de esta cuestión de a veces los argentinos de hablar del narcotráfico, vincularlo directamente con Colombia y decir, por ejemplo, que si Argentina continúa de esta manera se va a convertir en Colombia. Y lo dice en forma peyorativa. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís sobre eso? Bueno, es una cuestión complicada, ¿no? Porque no hay que negar que Colombia durante la década de los 90 y gran parte de la del nuevo milenio, de los años 2000, fue uno de los mayores productores de estupefacientes, de cocaína, de productos derivados. Pero digamos que uno, dentro de todo eso, el argentino, yo creo que no considera que quien vive el narcotráfico en Colombia es gente que está con el narcotráfico. Sí. Es gente que está en el negocio. No es que el colombiano, no es que Claro. yo, te confieso algo, yo en mi vida he visto una mata de cocaína o de marihuana y sé que no en mi vida he visto algo, un bloque no sé, de heroína. No sé Sí. nunca, no conozco eso. ¿Sí me hago entender? No lo vi nunca. Entonces yo creo que toca separar un poco las cuestiones y si lo dice peyorativamente, llamarlo a que lo analice antes de decirlo y pues que mire bien si lo que dice está afectando a quién, realmente al Estado colombiano o está afectando a personas que están en la ciudad del común que no saben nada de Probablemente, drogas. no, yo creo que probablemente se está hablando del Estado, ¿no? Por Exacto. una cuestión de, cuando uno dice nuestras fronteras son coladores, que eso Exacto, se escucha sí. muchísimo, ¿no? En el discurso del argentino. Y también cuando habla de dejar entrar cosas que antes no estaban y que sí se va a convertir en un país que tiene una alta tasa, digamos, Claro. de delitos de estas características, bueno, ahí está, supongo, la Exacto. cuestión. Y bueno, hay una cuestión también que la manera de narcotraficar en Colombia y la manera de narcotraficar en la Argentina, si bien está bien dicho también, eso hay que aceptarlo, está influenciado mucho por lo que sucedió en Colombia. En Colombia hoy, digamos, la manera del narcotraficante no es venderlo en Colombia porque no es el negocio del No, narcotraficante. claramente, es venderlo a Europa. exportarlo, es venderlo a Europa, es otra cosa. Y lo que pasa acá es que acá hay un microtráfico que se ha ido metiendo digamos, en la sociedad, en los barrios y lógicamente aprovechan las zonas más, vulnerables. más vulnerables para ir a hacerlo. Entonces como que se nota mucho más eso del microtráfico, del mercadeo, Sí. del mercadeo pequeño. Del menudeo, Del sí. menudeo. Y lógicamente eso también da para que entre tranzas se empiecen a pelear territorios y presta para una cantidad de cosas que también pasó en Colombia, sino que de una otra manera Con la las maras, fuerza ¿no? En su pública... momento estaban también las maras metidas ahí. ¿O y no? sí, sí, un poco también, sí. No, decime Sí. si realmente es así, porque también está como en esta idea, viste, de las bandas, como que disputando ese territorio que también tenía que ver exactamente con Sí, exacto. con En eso. Medellín pasó mucho y también pasó mucho en Cali. En Medellín, claramente con el cartel de Medellín, de Pablo Escobar, y después cuando se murió Pablo Escobar, empezó una pelea por ver quién tomaba el poder, ¿no? Sí. Entonces se empiezan a dividir, cada uno por su lado, y ahí empieza la matanza entre ellos mismos. Bien. Eso suele pasar en estas cuestiones de narcotráfico. Claramente lo que el Estado tiene que crear o generar métodos para empezar a ser efectivos en cuanto a controlar este tema, ¿no? Si Muy no, va a seguir Bueno, igual. nos hemos seguido un poquito de las ramas. Quería que me contaras antes Dale, no concluir con esta charla. ¿Se van a juntar a festejar el acuerdo de paz? Bueno, tengo entendido que mañana van a estar juntándose en Parque Saavedra algunas personas, chicos del Centro de Estudiantes Colombianos en La Plata. Sí. Son algunos chicos que, bueno, además de celebrar esto, también generan algunos contenidos, están en Facebook y sé que se van a estar juntando 14 horas, me parece, para celebrarlo y para charlarlo, Claro. charlarlo entre nosotros, Para debatirlo. para debatirlo. Sí. No hablo en nombre de ellos porque no pertenezco a ese grupo, pero sí sé que se van a estar juntando. Muy bien. Bueno, realmente histórico esto. Me alegra que La lo verdad que podamos sí. contar ahora, por lo menos, Sí, ¿no? Que no se sí. haya esperado más. No, esperemos que todo este proceso sea lo más, digamos, beneficioso posible y sean más los tragos dulces que los amargos para Muy bien. esto que falta. Bueno, Alexander Acosta, muchas gracias por haber Gracias venido. a ti por invitarme.